Polo Monce están en este proceso de matrícula. Muchas gracias, Ernesto Muñoz. Gracias también, Cristian Pino, por todos los antecedentes. Buenos días. Buenos días. Un dólar que supera los 720 pesos, una libra de cobre que bajó la barrera de los $2, una inflación del 4,4% para el año 2015 y un ministro de Hacienda que ayer se le vio preocupado, claramente preocupado por la situación económica. ¿Cómo enfrentar todo esto? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué es lo que conviene a cada uno de los ciudadanos para este 2016? Es parte de lo que vamos a conversar esta mañana junto a Alejandro Ursúa, él es economista de la Universidad Andrés Bello y de la consultora Open BBK. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, uno dice, estos son indicadores que ninguno de ellos es positivo. ¿Cuál es finalmente la situación que uno podría describir a la economía hoy día? Estamos en una situación de desaceleramiento, pre-recesiva, hay que tener cautela. ¿El 2016 se ve difícil o no? Todas las anteriores. La verdad que lamentablemente hemos tenido un año que partió con bastante mayores niveles de volatilidad de los que esperábamos. De hecho, algunos analistas esperaban una constricción de la bolsa de China, principalmente en torno a un 20%, pero durante un año prácticamente llevamos entre el 14% de contracción que tuvo, ¿no es cierto?, la semana pasada, más del 5% ayer. Estamos llegando prácticamente a esa misma cifra en tan solo 10 días, 11 días de lo que ha transcurrido el año. Entonces, obviamente, eso ha venido principalmente alimentado por muy malos datos, ¿no es cierto?, sobre la verdadera profundidad que puede tener la crisis o esta desaceleración mucho más marcada de lo que esperamos de la economía china, que es uno de los tres grandes pilares en los cuales se mueve el mundo en términos económicos. Tenemos por un lado Estados Unidos, ¿no es cierto?, tenemos Europa y tenemos Asia, principalmente en donde ahí el buque insignia del movimiento de Asia es efectivamente China. Entonces, como consecuencia tenemos, ¿no es cierto?, una economía que está a los tumbos, con bastantes niveles de incertidumbre y, ¿no es cierto?, ayer tuvimos un muy mal dato, principalmente con el tema de la inflación en China, lo cual generó que por tercer día, dentro de menos de una semana, tuviéramos, ¿no es cierto?, una muy fuerte evolución dentro de la bolsa de comercio. De hecho, la semana pasada tuvimos un elemento que se ha hecho una modificación con respecto a la bolsa en Shanghái, que si llegaba a caer más de un 7%, se congelaban las operaciones. ¿La cerraban? Cerraban. Entonces, eso a la larga terminó siendo más caro el remedio que la enfermedad, porque generó, ¿no es cierto?, mucha preocupación y la gente, hay un factor también muy importante en la bolsa de Shanghái, en donde tiene un componente local muy alto por parte de un inversionista, y cuando vio que esto bajaba, principalmente lo que hizo fue acelerar, ¿no es cierto?, en demasía ¿no es cierto?, esta estampida para empezar a bajar con respecto a estos procesos, elemento que fue eliminado durante esta semana. Alejandro, uno de repente tiende a mirar todos estos fenómenos como si estuvieran muy lejos de uno, ¿no es cierto?, y lejos de su economía doméstica, pero finalmente todos nos afectan, ¿eh? Lo que pasa en China, lo que pasa con el cobre, con el crecimiento en nuestro país, la inflación, etcétera. ¿De qué manera ya nos está afectando? A ver, principalmente en términos directos, ¿no es cierto?, esto le está empezando a afectar, ¿no es cierto?, como decía muy bien Monse, esto nos está empezando directamente a afectar, ¿no es cierto?, a la billetera fiscal. De hecho, calculamos que por cada centavo de dólar que se deja percibir son 11.4 millones de dólares que le deja entrar por concepto simplemente de impuesto al fisco. Entonces, obviamente eso golpea importantemente ¿no es cierto?, el presupuesto fiscal. De hecho, no hay que olvidar que el presupuesto fiscal está hecho con base a $1 a 2.5. Es como que al país le hubieran bajado el sueldo, ¿no sé? Exactamente, con eso bajado el sueldo, y como consecuencia más directa nosotros tenemos además que empieza importantemente a subir, ¿no es cierto?, el dólar. Al entrar menos divisas americanas por concepto de peso cobre, ¿no es cierto?, tenemos menos circulante, y al haber menos circulante también empieza a subir. Por otro lado, este mal desempeño ha hecho que hablamos de estos tres ejes de la economía mundial, ¿no es cierto?, Europa, Estados Unidos y China. Como está muy fuerte hoy día Estados Unidos, la gente además está tomando esta moneda como una moneda de resguardo. Como consecuencia de eso, la gente empieza a comprar, ¿no es cierto?, dólares para poder capear estos niveles cuando está con demasiados niveles de volatilidad. De hecho, ayer lo que más subió fue no solamente el dólar, sino también subió fuertemente el oro como elementos de resguardo. En contrapartida, cuando esta economía no se logra reactivar la economía china, lo que empieza a bajar fuertemente son los commodities. De hecho, algunos analistas llegaron a pensar inclusive, o llegaron a plantear que inclusive el valor del barril de crudo podría estar bajo los $20 el barril, que no se ve hace muchísimos años. Estamos llegando a nivel hoy día de cobre. Sí, si no solo está ocurriendo con el cobre, exactamente, sino con todos los commodities. Se genera un fenómeno de tracción. Entonces, de hecho, estamos con un cobre que no tenía estos pesos desde el año 2009. Hay una cosa así que llama la atención para no ver todo tan negro, y que el desempleo en Chile no ha aumentado como se esperaba. Las últimas cifras de desempleo de hace 2 o 3 meses atrás siempre dicen fue un poquitito menor el desempleo a lo que se calculaba. Se podría esperar
que el desempleo aumentara como consecuencia de esta situación, o en ese sentido Chile está aguantando bien el chaparrón? A ver, la economía chilena todavía tiene un buen pie, pero sin lugar a duda con el tema del desempleo es bastante particular. Hay que ver, ¿no es cierto?, cuáles son los índices mediante los cuales estamos evaluando también el concepto de empleo. Hay que entender qué se entiende por desempleado, y ahí se han hecho algunas modificaciones que a la larga también pueden afectar en este índice. ¿Qué es lo que entendemos verdaderamente por un desempleado? Una persona que hace cuánto tiempo dejó de trabajar, cuáles son los parámetros mediante los cuales estamos diciendo efectivamente una persona no está teniendo ningún tipo de remuneración, porque inclusive antes hablábamos que si una persona había trabajado un trabajo remunerado dentro de los últimos 10 días, aunque sea acudir a una persona media hora, ¿no es cierto?, está dentro de la calificación de ocupado. Alejandro, vamos a ir en algunos minutos más con Miguel Acuña, quien está en La Vega, para saber qué está pasando también con los precios, pero ya en la economía doméstica, el tipo de decisiones que la gente está tomando en estos momentos. Por ejemplo, gente que tiene programadas vacaciones, gente que vacaciona acá en Chile, tal vez en el exterior, que está pensando tal vez en ahorrar, o que está pensando en hacer alguna compra importante. ¿Cuál es la recomendación en este momento? A ver, tenemos varios componentes. Lo primero que tenemos que decir que hoy día efectivamente el dólar, ¿cierto?, el año 2015 subió 102 pesos. Y lo que va corrido este año ya lleva 22. Entonces, obviamente, estamos con una escalada alcista y se está generando esta tormenta perfecta para que efectivamente los precios sigan al alza. Todo indica, ¿no es cierto?, que el dólar debería seguir subiendo, o por lo menos con estos niveles de volatilidad. Para mi gusto, ¿no es cierto?, el dólar llegó para quedarse sobre los 700 por un tiempo bastante largo. Entonces, ahí vienen las decisiones. Como consecuencia de esto inmediato también para la economía chilena, teníamos tema, ¿no es cierto?, el erario fiscal, y en forma paralela a nivel de consumidor empezamos, entre comillas, ¿no es cierto?, a importar inflación. Vale decir, lo que antes comprábamos hace 2 años y medio atrás a 500 pesos el dólar, el año pasado a 630, hoy día lo tenemos a 731 o 731 hoy día, hace que efectivamente estemos importando, ¿no es cierto?, importando inflación. ¿En qué tipo de productos es donde principalmente en productos electrodomésticos, línea blanca, automotriz. No hay que olvidar que Chile es la 8ª economía más abierta del mundo, por ende, ¿no es cierto?, todos los productos que nosotros, hasta en el mundo del calzado, por ejemplo, que son el 90% de los calzados que se ocupan en Chile son de origen asiático o importado, y eso habla, ¿no es cierto?, y repercute directamente en lo que estamos pagando nosotros. Entonces, por ejemplo, con respecto a las vacaciones, si me voy a ir al exterior, lo lógico, lo más saludable y recomendable es que yo designe un presupuesto para mi viaje, y ojalá, ¿no es cierto?, en moneda chilena. A lo mejor, ¿no es cierto?, porque obviamente, ¿no es cierto?, antes $1.000 hace una semana atrás eran 710, hoy ya son 732.000 pesos. Entonces, obviamente eso hace que se vaya acotando mi capacidad de compra. Con respecto a otro tipo de decisiones, si a lo mejor voy a cambiar el auto, a lo mejor en alguna instancia hacerlo hoy día, porque todo indica que rápidamente este precio es un precio que todavía no impacta en forma directa a los consumidores, porque, ¿no es cierto?, estamos todavía con un proceso de fase, a lo mejor la instancia hoy día para poderlo evaluar. Y en forma paralela también, si quiero a lo mejor comprar una casa, hoy día también una muy buena instancia, porque todavía seguimos con tasas bajas, ¿no es cierto?, con respecto al mercado hipotecario, lo cual también hoy día es una buena instancia todavía para tomarse decisión, y sobre todo cuando algunos proyectos que todavía no entran en vigencia, ¿no es cierto?, este tema del IVA a la construcción con los productos nuevos. Alejandro, te invito a que veamos qué está pasando también con los precios en La Vega, porque veíamos cómo finalmente se está importando también esta inflación, como nos explicaba Alejandro, pero hay que ver si el precio de las verduras, de la fruta, de los porotos granados, también están golpeados por este escenario que mezcla lo internacional con lo local. Miguel Acuña es el hombre que nos va a contar de todo esto. ¿Cómo están, muchachos? Alejandro, buenos días. Estamos acá en La Vega.